Hola. Bueno, pues en nuestras cápsulas anteriores hemos trabajado la parte básica de lo que tiene que ver con conversiones, representaciones de números en binario, octal, hexadecimal, decimal, las conversiones, vimos un poquito de aritmética, trabajamos la parte de los complementos, cómo estos funcionaban para facilitarnos la parte de trabajar con las sumas y restas, e incluso vimos un poquito de lo que es la codificación ASCII. Entonces, vamos a pasar a un tema que es como que la continuación de todo lo que hemos visto en esta primer parte del curso, la cual habla de álgebra booleana y compuertas lógicas. Bueno, toda esta información que hemos estado trabajando, todos estos números, de alguna forma deben de poderse manipular en una computadora. O sea, la computadora, recuerden, es simplemente un conjunto de transistores, de resistencias, capacitores, y ellos deben de estar de alguna forma conformados para que puedan manipular esta información. Entonces, para que esta información pueda ser manipulada, pues se crean distintas formas para poder realizarlo. De ello surge la necesidad de trabajar con compuertas lógicas. Entonces, ¿qué son las compuertas lógicas y qué es el álgebra booleana? Pues bueno, las compuertas lógicas es simplemente una representación de los procesos básicos que podemos hacer con números binarios. Y el álgebra booleana, pues es un álgebra que nos va a permitir hacer ciertos trabajos para crear circuitos mucho más grandes que tengan un propósito en particular, como pues ya dijimos una computadora, un robot, cualquier cosa que tenga que funcione con electrónica digital, pues está basado su funcionamiento en estos principios de lógica y de álgebra. Entonces vamos a ver cuáles son las compuertas lógicas básicas que operan, y bueno, son la base para el álgebra booleana. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver estas compuertas cómo funcionan. Por un lado, pues tenemos la compuerta más sencilla que puede existir para trabajar con números binarios, que es la compuerta NOT. Esta compuerta NOT gate, hace una operación de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en algún momento recordemos que un número binario pues simplemente es voltaje, ¿no? 0 volts representa un cero lógico, y a lo mejor depende de la tecnología, 5 volts representa un uno lógico. Entonces, ¿qué pasa con esta compuerta? Si nosotros le metemos o ingresamos un uno lógico, pues lo va a invertir y vamos a tener a la salida un cero lógico. Por otro lado, si invertimos un cero lógico, pues vamos a tener un uno lógico. Es relativamente sencillo, ¿no? Visto desde una forma de ecuaciones, tendríamos que nuestra entrada, nuestra salida Y es simplemente la forma inversa de la entrada. Así se representa. Existe otro concepto con el que vamos a empezar a trabajar a partir de este momento, y se llaman tablas de verdad. En inglés se le conocería como truth tables. ¿Y qué son? Bueno, simplemente es un mapeo dependiendo de las entradas que se tengan, o sea, lo que tengamos a la entrada en algún momento y su respectiva salida.
Simplemente es eso. Entonces, si a mi entrada tengo un 0, en una compuerta NOT voy a tener un 1. Por otro lado, si en mi entrada tengo un 1, a mi salida voy a tener un 0 en una compuerta NOT. Y esta es mi tabla de verdad para una compuerta NOT. Entonces, de esto pues es relativamente sencilla esta compuerta. Les había comentado, es la compuerta más sencilla que puede haber, porque bueno, manipula una sola entrada y una sola salida. Vamos a ver más adelante que existen otras compuertas que son un poco más complejas, como la compuerta AND. ¿De qué se trata la compuerta AND? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cuando éramos niños, ¿no? ¿Recuerdan cuando pedíamos permiso a nuestra madre para jugar? Oye, quiero salir a jugar con mis amigos. Ah, bueno, y siempre empezaba una negociación, ¿no? Claro, tú puedes ir a jugar si comes, si te terminas tu comida y haces tu tarea. Entonces, si tú comías, hacías tu tarea, podías jugar. ¿Qué pasaba si no comíamos? Bueno, si no comíamos y hacíamos nuestra tarea, pues no jugábamos. O viceversa. ¿Qué pasaba si no hacíamos la tarea y comíamos? Pues tampoco jugábamos. Y ni hablar de lo que iba a pasar si no hacíamos ninguna de las dos. Entonces, si se fijan, es una compuerta en la cual tenemos que tener dos entradas, o sea, dos cosas, dos condiciones mínimamente, para que tengamos una salida positiva. En cualquier otro caso, si no comía y no hacía mi tarea, no jugaba. Si no comía y hacía mi tarea, tampoco jugaba. En viceversa, tampoco jugaba. Si lo pensamos de cierta forma, esta compuerta se comporta como una multiplicación binaria. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que un permiso de nuestra mamá era una multiplicación binaria. Ahora que ya lo podemos pensar de forma electrónica. Entonces, esta, bueno, es la tabla de verdad, ¿no? Prácticamente solo va a ser 1 cuando tengamos sí y sí. Vamos a ver qué pasaba en las combinaciones. Aquí. Si yo tenía en este momento, por ejemplo, 1 y 1, aquí está 1 y 1, pues en mi salida tenía este 1. Si tenía 0 y 0, en mi salida estaba este 0, 1 y 1, pues aquí está de nuevo el 1, y vamos a ver qué pasaba aquí. 0 y 0, tenía el 0, 0, 1 y 0, pues tenía 0. Bueno, y continuaba, ¿no? Entonces teníamos a nuestra entrada, pues 1 y 1, y teníamos un 1. Así es como vamos a ver las señales de esta forma. Es simpático esto, ¿no? Entonces, esta es nuestra segunda compuerta que estamos visitando. Ya tenemos en nuestra lista una compuerta NOT, una compuerta AND. Vamos a ver qué sigue. Bueno, si ya tenemos una suma, pues ¿por qué no tener? Digo, si ya tenemos una multiplicación, ¿por qué no tener una suma? Bueno, un equivalente a suma. Entonces, si nosotros pedíamos permiso y nos ponían estas condiciones, pues lo que nosotros hacíamos era negociar. Negociar.
y le decíamos, ¿qué pasa si yo como o hago mi tarea? Entonces decíamos, oye mamá, si yo no como pero hago mi tarea y juego, o si como y no hago mi tarea y juego, y ya, o sea, en el mejor de los casos, pues hacía las dos y jugaba. Entonces, si no hago nada de esto, pues no juego, ¿vale? Era la negociación. Entonces, en esta negociación, pues mientras existiera un 1, podríamos tener un 1 a mi salida. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues se podría ver como una especie de suma binaria, excepto en este último caso tal vez, todos los demás, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 0, digo 1, 1, 1, 1, y 1 más 1, pues en este caso 1. En nuestras condiciones de este lado, ahí está, disculpe. Pues teníamos que si entra un 1 y otro 1, tenemos un 1 a la salida. Si entra un 0 y un 1, también entra un 1. Ojo, aquí podemos ver que estos son tiempos. En un tiempo 1 pasa esto, o sea, en algún momento entra este, después entra este, después entra este y después entra este. Digámoslo así. O al revés, no importa mucho ahorita esto, ¿no? Pero bueno, tiempo 1 entra este, tiempo 2 entra este, tiempo 3 este, tiempo 4 este. Entonces es como que principio y fin. Entonces cuando teníamos 0, 0, pues era 0, 1 y 0, teníamos un 1. Estas eran nuestras compuertas básicas, ¿no? Y pues bueno, para finalizar, existe una compuerta que se llama OR exclusiva. Y nosotros la conocemos o normalmente se le llama XOR, como una X, ¿no? XOR, una compuerta XOR. ¿Qué pasa con la compuerta XOR? La compuerta XOR también se le conoce como compuerta de control. ¿Qué quiere decir que es compuerta de control? Bueno, si uno de los dos bits de la entrada, o si los dos bits de la entrada son distintos, entonces tenemos un 1. Si los dos bits son iguales, tendremos un 0. Y aunque no tiene mucha lógica esta compuerta para nosotros, es muy interesante esta compuerta para muchas aplicaciones. De hecho, es muy genial todas las aplicaciones que puede tener eh, eh, esta compuerta extraña. Que bueno, al rato vamos a ver de qué se tratan sus posibles aplicaciones y en dónde se pueden ver. Pero aplicaciones para telecomunicaciones, para cómputo, para robótica, esta compuerta es increíble. Entonces podemos ver que en un tiempo 1, si entra un 1, 1, como son iguales, vamos a tener un 0. Recordemos nuestra tabla de la verdad. Si son iguales, es 0. Si son diferentes, es 1. Aquí tenemos 0 y 1 es 1. 0 y 0, como son iguales, es 0. 1, 0, como son distintos, es 1. Entonces, bueno, básicamente estas son nuestras compuertas lógicas. Existen más. De hecho, vamos a dejar una pequeña tarea de investigación para ver cuáles son otras compuertas. Porque podemos tener la compuerta AND negada, la compuerta OR
negada y la compuerta XOR negada. Entonces, los invito a que investiguen de qué se tratan estas compuertas negadas. Es bastante interesante saber esto. Busquemos unos ejemplos de este estilo y unas tablas de verdad. Muy bien, bueno, pues por el momento sería todo y muchas gracias.